sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. ¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de las pantallas de Unicanal. El clima afuera está inestable, por supuesto cielo cubierto casi en su totalidad y hay alerta, un aviso meteorológico en realidad para clima severo en algunos puntos del país. Ya llovió y bastante a lo largo de esta jornada, pero principalmente en departamentos como Ñembucú y Misiones hay un aviso importante porque este fenómeno meteorológico que se acerca puede seguir causando muchos inconvenientes, sobre todo a la gente de Pilar y otras localidades también del país. Así que vamos a estar más que atentos. Ya un equipo de emergencia nacional incluso está asistiendo al departamento de Ñembucú, especialmente la ciudad de Pilar. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, todo vos. Todo muy bien. Un saludo a toda la audiencia de Sin Vueltas y Unicanal. Hoy, bueno, casi un reality show que estamos ya produciendo a esta altura, el Gran Hermano, en donde vamos eliminando un panelista vamos a ver quién por semana. Sí. Primero fue Carmen, que quedó eliminada, y ayer lastimosamente no consiguió los votos necesarios Pedro. Sí. Pero estamos viendo la posibilidad de que Pedro pueda tener... Hay que pedir a la audiencia que voten. Un repechaje. Claro, hay un repechaje, ¿verdad? Y a lo mejor podemos hacer algo para que Pedro pueda... Sí. Hay que juntar firmas. Mariana Al. Sí. Estamos buscando el número, no queremos tirar todavía por una forma de recaudar, pero estamos buscando firmas. A lo mejor sobró algún pedido de enmienda que podemos mostrar para que vuelva Pedro. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo estás, todo? Bien. Bien, todo muy bien. Tranquilo, muy bien. Fresquito. Mucha lluvia en Pilar, en el sur. Sí, mucha lluvia. Mucha lluvia en realidad. Ya pedido de ayuda, con tanta emergencia mencionadas vos. Ya se movilizó un envío hacia allá. Sí. Así que fuerza para la gente de Pilar. Está complicado el tema, realmente en todo, incluso en varios departamentos muy afectados. Y esto tiene que ver incluso con los medios de vida, ¿verdad? La agricultura, la ganadería, también algunos puntos afectados ya en el país. Hablábamos la otra vez acá, ¿verdad? También, ¿verdad? Claro, y sí, sobre todo con ahí el bendito seguro agrícola, ¿verdad? Sí. Entre otras cosas que podrían haber ayudado en realidad. También hoy, no es el tema central del programa, pero también mencionarlo y se va a desarrollar, por supuesto, en el informativo que viene a continuación de Sin Vueltas en el noticiero, que la Comisión Constitucional de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados dictaminó, aunque no sea vinculante, o sea, aunque no sea obligatorio que se tome una decisión en base a ese dictamen, se dictaminó por el rechazo del proyecto de enmienda. Esto se va a tratar mañana, ¿sí? Se espera que se haga lo mismo en legislación y finalmente se dé certificado de defunción a la enmienda. Y ahí veremos qué ocurre y cómo se desarrolla la situación. El otro gran tema del día que se está dando ya desde la madrugada, incluso de días atrás, que se sigue desarrollando y que se habla incluso algunos operativos que tienen que ver con nuestro país también, es el asalto al que hoy no se puede precisar todavía el monto de dinero. Se hablaba que oscilaba, primero, se decían 50 millones o 60 millones de dólares. Eso se descartó rápidamente, se mencionaba un segundo monto de 40 millones. Así es. Finalmente pareciera ser, pues esto es una suposición, que está entre 8 y 11 millones de dólares. Sí. El operativo que no se desarrolló en su primera parte en nuestro país, sí, del lado brasileño, dejó a 9 personas detenidas, a 2 muertos, si es que no estoy equivocado, y un centenar de cuestiones que fueron decomisadas, armas de guerra, 7 kilos de explosivos, o balas como para un ejército. Bueno, estamos hablando de dinero de todas las guaraníes, reales, dólares, ¿verdad? De todas las denominaciones. Y sobre todo deja muchas preguntas y mucha preocupación. Deja muchas preguntas y sobre todo, ¿dónde está el dinero? Si es que se detienen algunos que participaron en este operativo, ¿dónde está el grueso del dinero? Porque se habla de que se recupera en parte y muy poca parte del dinero, ¿verdad? Creo que hasta ahora se habla de $1.800.000 más o menos recuperados en fragmentos diferentes. En fragmentos diferentes y en grupos diferentes. Sí. Claro, porque de hecho dice que una de las estrategias donde la gente, los invitados nos van a confirmar después es esparcirse, ¿verdad? Claro. Exacto, vamos a hablar con especialistas que tienen que ver con el mundo de la seguridad y a ver cómo ellos pueden ver esta situación y si esto ya trasciende a una cuestión ordinaria en donde solamente la policía puede operar o debe encargarse de esto, y si es cierto que en algunas situaciones como esta, incluso el presidente de la República puede utilizar las Fuerzas Armadas para poder salvaguardar este tipo de situaciones. Está con nosotros el doctor Horacio Galeano Perrone. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Toto, muchas gracias por la compañía y también de la presencia del querido general Carlos Licera, un amigo muy entrañable. General Licera, ¿cómo está? No sabía que iba a no estaba pautado esto. No, completamente. Buenas noches, doctor.
Buenas noches, Mariana. ¿Qué tal, general? Antes de ir al análisis político, porque siempre deja una situación política o de seguridad, al menos esto, ¿usted puede interiorizarse, don Carlos Licera, de la situación en cuanto a lo que fue el operativo criminal? ¿Deja algún análisis eso? Algunos decían que ahí parece adiestramiento hasta casi militar en lo que hicieron, pareciera ser un operativo de este. Bueno, por el tipo de operación, una operación nocturna, con la precisión en que se realizaron los hechos delictivos, el armamento utilizado, estamos hablando de una operación tipo militar. No es una operación de delincuentes comunes, evidente, ¿verdad? Porque poder coordinar entre 25, 30 o 50 personas un ataque combinado y coordinado y un escape dentro de nuestro territorio, un escape exitoso dentro del territorio, significa de que tienen un entrenamiento superior a cualquier tipo de delincuencia común y que son de cuidado, ¿verdad? Es bastante llamativa la forma. De hecho, que es la primera vez que ocurre eso en el Paraguay, un operativo de esta envergadura, ¿verdad? Entonces, estamos para analizar no solamente el hecho en sí, sino qué está pasando con nuestras instituciones de seguridad interna, cómo el Estado debe enfrentar a una serie, porque no es la primera, ¿verdad? Tuvimos ya en Pedro Juan Caballero anteriormente el uso de ese tipo de armamentos y ese tipo de acción así prácticamente incontenible, en donde la policía queda totalmente paralizada. Y nos da la pauta de que el crimen organizado y el crimen transnacional está presente en nuestra vida como Estado y como ciudadanos, y que se deben elaborar nuevos objetivos estratégicos en cuanto a la defensa y a la seguridad interna. Ya no podemos estar con una policía tradicional. Ni tan reactiva, ¿verdad? Ni tan reactiva, ¿verdad? Una policía muy preventiva, una policía muy especializada. Y también los recursos, tenemos que tener en cuenta que los recursos del crimen organizado son iguales o más a la Policía Nacional. Y sin burocracia, ¿verdad? Ellos no y tienen la burocracia. sin ningún tipo, la adquisición de armamento, por ejemplo, es mucho más difícil para la policía que para la gente del crimen organizado, ¿verdad? Y el dólar que se está manejando en negro es mucho más grande del dólar en blanco, entonces ellos tienen esa posibilidad de crecer como elementos de la delincuencia, y la combinación transnacional, ¿verdad? Porque permean todas las fronteras, como vimos, y eso amerita entonces un estudio en el más alto nivel de la conducción nacional. Esto es un problema de Estado, no es un problema del policía que está ahí escondido, que no puede salir con su 38, está enfrentando a una ametralladora .50. O que se piden regular las balas porque pueden terminar. O que tienen que regular, ¿verdad? No tienen la logística suficiente. ¿Verdad? O no se tomaron las previsiones, por ejemplo, de los bloqueos. Nosotros sabemos que Ciudad del Este tiene dos ríos, tiene el Mondaú y tiene el Acaraú y el Paraná. Prácticamente una ciudad bloqueada por ríos. Claro, para cruzar al otro lado hay un par de salidas simplemente, ¿verdad? Solamente un par de salidas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con las previsiones? ¿Qué pasa con los bloqueos? ¿Qué pasa con la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo para los bloqueos? La Marina, el Ejército, ¿verdad? Es una ciudad, la segunda ciudad del país, económica y también, vamos a decir, poblacionalmente, y está en la triple frontera bajo el ojo internacional, ¿verdad? No solamente tenemos gente del Primer Comando Capital, sino también están otras organizaciones, Hezbollah, las Triadas, etcétera, que hace tiempo están trabajando y en donde nos está dando, por ejemplo, una unidad de empleo rápido. ¿Qué sería una unidad de empleo rápido de la policía? Que 50 o 100 hombres, una compañía, estén 24 horas de guardia y cuando ocurre esto, activa un protocolo de puedan actuar coordinadamente. Que no se saque 2, 3 de una comisaría y ahí ocurre un hecho, un asalto a Prosegur, se sacan 5 o 6 de otro lado y actúan totalmente descoordinados, porque eso es lo que está pasando, es lo que nosotros estamos viendo en las noticias.
Entonces se tendría que ver, no a nivel medio, cambiar los mandos medios, etcétera, ¿verdad? Eso sería una solución muy populista. La solución está en el más alto nivel y empezar a mirar como Estado, como gobierno, qué es lo que en realidad está pasando con nuestra seguridad interna. Felipe, ¿querías? Sí, quería un poco mencionar la cuestión regional. Por lo menos lo que se pudo ver y acceder, en pocos días este grupo hizo varios golpes en diferentes ciudades de la zona, digamos, ¿verdad? Ciudad del Este, algo de Bolivia, también tocaron algo creo que en Argentina y también en Brasil, ¿verdad? ¿Qué está pasando dentro del PSC para que ellos salgan a hacer este tipo de golpes tan grandes, de tanta magnitud como mencionabas vos, pero a la vez tan arriesgados, ¿verdad? Pues convengamos que están haciendo golpes casi al mismo tiempo en diferentes países, ¿verdad? Y tienen la iniciativa. No, pero algo más está pasando internamente. Están ¿verdad? teniendo la iniciativa de las acciones y esa iniciativa de esas acciones le están dando los recursos que están disponiendo, tanto recursos humanos como recursos materiales, que están inclusive sobrepasando a elementos de la policía del Brasil, ¿verdad? Que también están, aunque estén un poco superiores a nuestra policía, tienen también las desventajas que tiene nuestra policía en otro nivel, ¿verdad? No tienen los medios, no tienen los recursos. Una ametralladora .50 es una ametralladora para abatir blancos antiaéreos, para abatir mamposterías, vehículos blindados, un blindaje bastante respetable. Y el entrenamiento que tiene que tener un personal para usar una ametralladora .50 es muy diferente a un entrenamiento de usar un 38 o un rifle M16. No, estamos hablando de armas. Estamos hablando de armas ya totalmente con un alcance diferente, ¿verdad? Con una potencia diferente. Y ¿en dónde están los campos de entrenamiento? No solamente de las armas, los explosivos. Esos explosivos que se están usando con tanta precisión, porque no rompen el vidrio, o no rompen lo que está detrás del vidrio, rompe el vidrio, ¿verdad? O sea que son especialistas. Y esa coordinación entre especialistas, francotiradores, elementos que usan armamentos ya de guerra, armamentos militares, es un entrenamiento que a ellos les permite y le da la seguridad como para poder enfrentar o para poder hacer acciones en ambos territorios. Por eso estamos viendo esas acciones y están superando, realmente no podemos prever qué es lo que la imaginación de ellos están viendo, ¿verdad? Pero de que están teniendo la iniciativa de las acciones delictivas, están teniendo. Y por el otro lado, los organismos de seguridad regional no están pudiendo tomar las previsiones necesarias. De hecho, que la sorpresa siempre va a estar del lado de la delincuencia, ¿verdad? Entonces, aunque solamente las operaciones ofensivas llevan a la victoria, muchas veces las operaciones preventivas y de defensa son importantísimas para poder por lo menos minimizar lo que está ocurriendo. Doctora, Igual no me respondiste la pregunta, ¿eh? No me respondiste. No, en el caso de que, ¿por qué están haciendo? Y te digo que... ¿Qué pasa adentro para que se decidan hacer ese tipo de... nosotros no podemos saber qué pasa en la imaginación de esta gente, cuáles son sus verdaderos objetivos. Se le cortaron algunos otros rubros de ingreso, o sea, algo pasó para que no tenemos una información certera de por qué están actuando así de manera coordinada y tan arriesgada, temeraria. Por eso, ese es mi punto. Pero no es tan temeraria porque pueden estar 3 horas controlando la ciudad y no tienen ninguna fuerza que les pueda repeler. O sea que no es tampoco es una acción demasiado temeraria en donde el riesgo... No hay riesgo para ellos, claro. No hay tanto riesgo tampoco. Es muy expuesta, pero no que ¿verdad? arriesguen. Es un riesgo, Con decir que el riesgo recién para ellos estuvo del otro lado. Sí. del otro lado. Es un riesgo calculado. Es un riesgo, nosotros vamos a hacer esto y acá no tenemos ningún tipo de que nadie que pueda contenernos, ¿verdad? Es por eso que es muy difícil de decir cuáles son sus objetivos. Aparte del objetivo monetario, probablemente tengan también ya otros objetivos propios del crimen organizado, ¿verdad? Le voy a preguntar a la vuelta, o ya planteo la pregunta y a la vuelta de la pausa va a responder el doctor Galano Perrone. Sacando todas las cuestiones técnicas, ¿verdad? Lo que tiene que ver con armamento, con capacidad de reacción, con un protocolo que pueda tener la policía de bloquear la ciudad del Este, que es un polo, hablamos de económico por demás. ¿Cómo se puede sentir
la Policía Nacional que cuando ocurre este tipo de situaciones, automáticamente pasa a ser el último en la cadena de a quién vamos a consultarle para encontrar respuestas a esto. O sea, de ser el primero en órganos de seguridad, al ser vulnerada la policía como lo es porque ocurre esto en una ciudad que era solamente o prácticamente para delincuentes, la disparidad que había de fuerza, ¿cómo se siente la institución policial al pasar al último nivel? Todos empezamos a hablar, bueno, a partir de ahora pensemos en los militares, a partir de ahora pensemos en nuevas fuerzas del orden, a partir de ahora veamos cómo hacemos con los investigadores, a partir de ahora nadie reinventemos el modelo de seguridad. Claro, nadie preguntó, bueno, la policía, ¿qué está haciendo en este momento para poder, o sea, todos ya dimos por descontado que la policía no podía hacer absolutamente nada. ¿Cómo se ve la institución policial? Es lo que quiero en tu análisis, doctor. Bueno, pero antes cuidado que no se enojen las frutas y verduras porque ellas nacen en un ambiente fresco, pero por una mala conservación, estas se vuelven malas. Con la nueva heladera Samsung Twin Cooling Plus, tus alimentos más frescos por mucho más tiempo porque mantiene el nivel correcto de humedad y temperatura para conservar a los alimentos. No dejes que tu comida se vuelva mala. La nueva Samsung Twin Cooling Plus, tus alimentos tan frescos como la primera vez que los guardaste. ¿Qué puede pasar si las frutas y verduras se vuelven malas? Bueno, miren a continuación. Sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Bueno, doctor, le planteaba la pregunta, si ordinariamente los crímenes en motocicleta, digamos, hacen que la credibilidad de la policía baje a lo sumo. ¿Cómo hacer hoy cuando vimos un ataque en una ciudad que estaba sitiada por delincuentes para que la policía por lo menos tenga el ánimo de decir, bueno, esta es nuestra fuerza de orden de seguridad? Bueno, ahí hay muchas cosas que no vamos a tener tiempo para desarrollar. En primer lugar, es una sociedad, no vamos a buscar responsables, pero es la clase política y muchos, inclusive medios, se encargaron de decir que nosotros no necesitamos de Fuerza Armada. ¿Contra quién vamos a pelear? Contra Brasil no vamos a pelear, contra Bolivia no vamos a pelear, contra el argentino no vamos a pelear. Pero no se dan cuenta que las nuevas amenazas no están ahí. Las nuevas amenazas son la organización criminal, el terrorismo, otro tipo de... Entonces nosotros no hicimos esa previsión, nos preocupamos de otro tipo. Y voy a decirte más, si entro en la profundidad, te voy a decir que nadie, que me disculpen, les quiero entrañablemente a la cúpula militar y a la cúpula policial, esta preocupación no existe en la cabeza de ellos. Ellos están preocupados en otra cosa. El autor político, la gente me dice, hay servicio de inteligencia. Es claro que existe, aunque no sea al nivel que necesitamos, existe. Pero esa persona se está, vamos a ver, defendiéndose de las permanentes intrigas y de las permanentes internas que tienen estas instituciones. Son muy fuertes las internas que tienen. Yo lo digo con toda autoridad, no autoridad moral, sino con autoridad de conocimiento de lo que está pasando. Entonces, si vos no tenés, me dice, el interlocutor político no habla con el jefe de inteligencia, ¿qué le va a decir en el mando? Le va a decir, no le lleve este problema al presidente, no le lleve este problema al ministro, dejá nomás, vamos a ver cómo vamos a investigar. Este es un tema que hace rato se sabía en inteligencia que podía haber ocurrido. Entonces estamos ahora con una Fuerza Armada con muy poca estructura, con unos cuadros muy buenos, oficiales que han egresado de la EPOE, que es la Escuela de Capitanes, la Escuela de Comando de Estado Mayor, gente que ha hecho cursos, pero estamos sin tropa, estamos sin soldados, estamos sin armamento, no estamos utilizados, somos el único país en Sudamérica que no tenemos una batería de misil, y cualquiera me va a decir, pero ¿para qué queremos? Hermano querido, no, por favor, tanta ingenuidad no puede haber. Y tenemos por un lado una policía que no termina de entender su relacionamiento con el Ministerio del Interior, que es el órgano político, el órgano que tiene que decirle no, que es el comandante, que es lo que se equivoca. El Ministro del Interior no es el comandante, el comando institucional tiene autonomía,
Pero el órgano político es el que da la visión de lo que tiene, lo que el hombre uniformado no puede decir. Y sobre todo, cierro con esto, el hombre uniformado, lo digo con mucho respeto al querido general, el hombre uniformado no fue preparado para deliberar con el órgano político. No fue preparado, no le cambiamos ese paradigma de decirle, mira Toto, yo no estoy de acuerdo contigo. Esas conversaciones que el general Estigarribia tenía con el doctor Eusebio Ayala, Estigarribia tiró 3, 4 veces su renuncia, que es una cuestión de análisis muy profundo, esa situación. No, acá el hombre uniformado se somete totalmente al nivel político y no es un sometimiento. No es un sometimiento. Entonces, hay muchas cuestiones filosóficas, epistemológicas, que hay que cambiar. Y no vas a cambiar esto. No vas a cambiar porque la gente está pensando en el próximo ascenso. Pero si vos tenés una política, la gente dice, tenemos que tener una política de defensa. ¿En qué consiste la política de defensa? ¿En qué consiste si nosotros no tenemos plan de carrera? No voy a explicar lo que es, pero los militares que nos están escuchando van a saber perfectamente. En la policía no hay plan de carrera. Hay comandantes que llegaron a comandante de la policía sin haber comandado nunca un pelotón, ¿verdad? Y ellos saben que le estoy diciendo la verdad. Y lo digo con mucho dolor porque hubiera querido ver a la Fuerza Armada, porque soy hijo militar, nací en un cuartel, y hubiera querido ver a la policía que enseño hace muchos años, significando, yendo hacia ese camino. No es así que va a ser tan fácil que nosotros le vamos a cambiar. No van a cambiar. Y vamos a tener este episodio, vamos a seguir teniendo, porque nadie va a reaccionar, porque no va a reaccionar. ¿Y quién tiene que reaccionar? Pues amigo, tiene que ser el ministro del Interior, el que tiene que ser visionario, el ministro de Defensa, que no le voy a criticar a ninguno de los dos, el ministro de Defensa es mi amigo, pero si vos no sos el que bajás y dices, ¿dónde me va a quitar plata? Te voy a poner un caso, porque te puedo hablar 5 horas. Compramos la Land Rover, un vehículo precioso, que ojalá que alguien me regale. Ojalá que entre como oficiante a partir de ahora. Como oficiante, un hermoso vehículo. Señores, le mandan al Chaco y no hay diésel, no hay con podium. Revienta todo. Claro. No están en condiciones. Hacemos la compra de armamento y la compra de transporte con criterios absolutamente que no están ajustados a la doctrina, que no están ajustados a nada. Entonces, mi querido amigo, todo el mundo quita la nalga a la jeringa y les quiero decir, acá no se solucionó. Con este grito y con este lamento no se solucionó. Si nos para la pelota en serio y no empezamos a hablar y decimos, y la preocupación de la gente, ¿dónde me quitar el armamento? Señores, Paraguay era mucho más pobre en el año 1922-23, cuando nos preparamos para la guerra del Chaco y compramos los 2 cañoneros, y compramos los morteros, y compramos la ametralladora, y compramos los aviones, y compramos todo, y el Paraguay terminó la guerra sin un guaraní de deuda. Entonces, señores, tenemos que tener una política. Tenemos países que nos pueden dar armamento, China nacionalista, en la OTAN mismo podemos ir a traer armamento, pero esta situación que está en la Fuerza Armada, yo tengo la obligación como hombre paraguayo, nacido en esta tierra, decirle que tenemos que ser responsables. Tiene que cambiar nuestra Fuerza Armada y tiene que cambiar la policía. Y les digo, no es responsable ni la fuerza, los componentes de la Fuerza Armada ni de la policía. Somos responsables la clase política, los comunicadores, de no haber apuntado y dicho con valor y coraje. Esto nos lleva a un precipicio muy peligroso. Mariana. Para el doctor Horacio nuevamente, justamente lo que usted decía, ni la policía ni los militares, nosotros tenemos una sensación, por lo menos hablo por mí, por con quienes estuve conversando y escuchando un poco de esto, de que realmente si hubiesen venido entre 100 podían venir, entre 200 podían venir, y de verdad, o sea, definitivamente no había capacidad de reacción en la policía, creo que tampoco entre los militares. La pregunta en este escenario, con lo que ya dijeron ambos, ¿se puede recuperar a la policía? ¿Qué es lo que hay ese tiempo de recuperar o qué tenemos que hacer? ¿Plantear una nueva fuerza de seguridad? No sé si existe algún otro esquema, porque yo no sé si sea factible recuperar en situaciones tan críticas, digamos, una institución que si empezamos a hablar de sus problemas vamos a ir a la corrupción, etcétera. ¿Se puede recuperar? ¿Hay que replantear algo nuevo? ¿Qué se puede poner sobre la mesa como una posible solución? Yo te voy a decir, y acá con el general, te voy a decir, los militares, los componentes de la Fuerza Armada, desde el soldado raso o el soldado profesional hasta el general, están esperando. Desde del suboficial ayudante de la policía hasta el comisario general, están esperando. Pero nosotros no estamos mirando a otro lado. Están esperando la oportunidad. Están esperando la oportunidad para tener una Fuerza Armada organizada.
nosotros hemos cometido errores gravísimos. Y le voy a decir, hoy voy a decir, nosotros hemos construido el Ministerio Público sobre el edificio de la Intendencia del Ejército, que fue la gloria, el abastecimiento que se hizo en la guerra. Tocamos un patrimonio cultural histórico. Hemos construido el Parlamento directamente sobre lo que fue la escuela militar y donde se fundó el ejército paraguayo. Y ahora, ¿a quién le están pidiendo? Yo sí voy a defender a la Fuerza Armada y sí voy a defender la política, a la policía. La clase política no tuvo miramiento ni entendió nunca. Y le voy a decir, nadie entendió el tema de la defensa ni el tema de la policía. Usted también fue ministro de Defensa. Sí. ¿Qué dejó en su gestión? ¿Quién? ¿Usted? No, yo no fui ministro de Defensa, yo fui de Educación. Ok. Y probablemente, no sé si hubiera hecho, ¿verdad? Pero yo no estoy reclamándole al ministro de Defensa, porque si el ministro de Defensa, aquí Carlos sabe, general Carlos sabe, que si tu presidente no te dice que hagas, no podés hacer. Claro, pero Porque estamos da hablando de las gusto, fuerzas militares o da demasiado policiales. gusto irse los miércoles a la reunión de comando en jefe, donde todo el mundo se te cuadra y te hace mano. No se hace mano la visera porque estaba con techo, no se puede hacer. Doctor, ¿verdad? quiero replantear nomás mi pregunta. ¿Se puede o no se puede recuperar? Se puede. Solo falta inversión entonces. Falta la voluntad política y la decisión para hacer. Y ese es el deber número uno, porque te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos otros problemas que se nos vienen. Todo el Gran Asunción. El 75% de la población de mujeres penal es de microtráfico. El 40% de la población penal de varones es microtráfico. Bueno, espera un ratito, para la pelota. Si nosotros no hay, y eso le digo a mis alumnos de la policía y de la Fuerza Armada, si nosotros no tenemos, hay una pequeña rivalidad que se puede superar y se va a superar fácilmente. Pero si la cubierta está buena y la cámara está mala, tu rueda va a reventar. Los dos, tanto la cámara como la cubierta, tienen que funcionar. Es una cuestión sistémica que funciona. Si nosotros, vuelvo a repetir, hubiéramos tenido una tropa de empleo inmediato en la 3ª división de caballería, nosotros solucionamos ese problema. Si la base naval de Ciudad del Este hubiera tenido las lanchas de empleo inmediato, hubiéramos solucionado. Y si teníamos un avión de intersección, también hubiéramos solucionado. Entonces ahora yo no le estoy reclamando, le quiero decirte, yo no le culpo a nadie. Yo no tengo esa mentalidad, la gente de culparle a fulano o mengano. Todo el mundo miró a otro lado. Ahora estamos enfrente a la situación y ahora hay que solucionar. Y hay un dicho que dice que el general me va a permitir. Cuando las cosas están mal, el hombre, la sociedad piensa en el soldado, clama por la presencia del soldado y reza a Dios. El problema pasó, Dios es olvidado y el soldado rechazado. ¿Verdad? Y entonces nosotros estamos en una situación bastante delicada. Ahora recién comienza, por unos traspiés que hubo, la escuela de suboficiales de la policía recién ahora están empezando a dar clases y en la academia de policía están dando clases. ¿A dónde miraron? Todos miraron a otro lado. Eso es delicado. En abril, toda la instrucción básica, van a tener que quedarse en diciembre, general en enero, para hacer la instrucción básica. Para que cuando salgan les falten balas, ¿verdad? Y salen y después egresado y no tienen claro, balas, ¿verdad? miran a otro General, lado. ¿Cómo entra esa cantidad de gente o de delincuentes a la ciudad o al país y con armamentos y todo? Bueno, nuestras fronteras son muy permeables. Nosotros sabemos de que el problema está en el más alto nivel. Vamos a volver al más alto nivel, ¿verdad? En la toma de decisiones. Tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional son instituciones obedientes y no deliberantes, en donde la toma de decisiones está en manos de la política nacional, en manos de los civiles. Entonces, Los civiles que entiendan. los civiles, pero civiles que entiendan, ¿verdad? Hoy mismo, por ejemplo, se cambian los ministros del Interior, se cambian así nomás, ¿verdad? Uno no tiene una seguridad de que el ministro sea un ministro que entiende de seguridad interna. Entonces toman decisiones muchas veces políticas, pero que no son políticas de seguridad interna. Y llama mucho la atención, existe un organismo que es el Consejo de la Defensa Nacional, que no funciona, no tiene presupuesto. Tenemos una ley de inteligencia, que es un servicio que tampoco tiene presupuesto, tiene recursos, ¿verdad? No tenemos órganos perceptores de amenaza.
Y eso no es un problema de las fuerzas públicas, eso es un problema de la conducción política. Las fuerzas públicas no tienen esa... Y se pasan realmente, si hay enmiendas, si no hay enmiendas, etcétera, con otros problemas que muchas veces son aprovechados también por el crimen organizado, porque es el momento oportuno en donde los líderes políticos que deberían tomar las medidas correctivas para la policía, ¿verdad? Establecer las políticas y las estrategias, están en otra cosa, ¿verdad? Están 8 perdiendo, meses para están- discutir una enmienda, pero no para discutir un problema de seguridad. no problema de seguridad. Entonces, ¿a quiénes le dejan la responsabilidad? Al último soldadito, el policía que está ahí con su revólver y que dice, vamos a hacer, se imaginan, tenemos que tener un abastecimiento corto, no podemos disparar, estamos con problemas de logística, en menos de 1 hora, 2 horas de combate. Ellos deberían, y lo que más me está llamando la atención ahora con el comentario del doctor, es que se tienen los vehículos blindados de transporte de personal y se tienen los vehículos blindados, que no sé por qué la tercera división de caballería, porque entrar ahí con vehículos blindados, por lo menos los clavos Miguelito van a poder ser sobrepasados, ¿verdad? Porque tienen un sistema de rueda que puede penetrar hasta ese lugar. O sea, también en el nivel, no solamente político, sino en el nivel de las fuerzas públicas, no existe una coordinación, no se tienen previstas operaciones combinadas, ¿verdad?, entre la policía y las Fuerzas Armadas, tanto Marina como Ejército, para poder hacer un buen bloqueo y para poder optimizar los recursos que se tienen. Es increíble que en Ciudad del Este no se pueda contar con vehículos blindados, ¿verdad?, en frontera. Y si se tienen esos vehículos y que si se dice le falta mantenimiento, quiere decir que estamos mal, ¿verdad? O sea que nos están dando los recursos, Claro. si no se da recursos para municiones, para balas, y si no, menos se va a dar para combustible o para mantenimiento de esos vehículos. Vamos a hacer una pausa, pero voy a plantear ya la pregunta para el siguiente bloque. Escuchando las acciones coordinadas, decía el doctor Alano Perrone, hay como una interna, pero que se puede reconciliar entre ambas fuerzas, digo, la policía y las Fuerzas Armadas. Y Mariana planteaba si hay otra fórmula, ¿verdad? Si existe una Otro fórmula. modelo. Otro Otro modelo modelo, de otro una modelo. tercera fuerza, qué sé yo, ¿verdad? No. Preguntar, ¿se pueden fusionar sin perder cada uno su foco central o se pueden fusionar para potenciar las dos cosas? ¿Existe un modelo que se pueda dar de esa manera? Es lo que le quiero plantear a ambos a la vuelta a la pausa. En otros países irían la policía militar, si es que existe o no esa posibilidad. Sí, ¿qué alternativa hay con estas dos fuerzas y se pueden fusionar? Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Polaris y KTM cierran las puertas de manera exclusiva para vos que amás la aventura, con una función especial de la película Rápidos y Furiosos 8 en los cines del Hiper 6. Viví la adrenalina de la película más esperada del año el jueves 27 de abril a las 20:30 horas. Para enterarte cómo ser parte de esta noche, visita nuestras redes @Polaris Paraguay y @KTM Paraguay en Facebook. General Liceras, ¿puede existir una sola fuerza de seguridad en el país? ¿Tienen que existir las dos? ¿Hay un nuevo modelo que se puede inventar o, como decía Felipe hace rato, Vamos a sería juntar- vamos a sería juntar juntar pobreza? Bueno, primeramente para crear algo en las fuerzas públicas debe existir una amenaza, Ok. ¿verdad? La amenaza debe ser definida. Si nosotros tenemos una amenaza que está sobrepasando a nuestra fuerza, a la Policía Nacional en este caso, entonces debe adecuarse la Policía Nacional a la nueva amenaza, al nuevo escenario, a las nuevas tecnologías que está usando el crimen organizado y a los nuevos recursos del crimen organizado. Esto es un cambio de mentalidad total, es un 180 grados de virar todo lo que se está haciendo y pasar a hacer la identificación del problema. ¿Cuál es la amenaza? Si yo voy a crear una Fuerzas Armadas, yo tengo que ver el ambiente estratégico en donde se va a desarrollar mis fuerzas, tengo que ver la tecnología disponible o a disponer y tengo que ver la amenaza, ¿verdad? Entonces,
Si nosotros vamos a hablar de una fuerza, una nueva fuerza, que pueda, es muy posible, pero primeramente hay que definir la amenaza para saber qué tipo de fuerza es la que se va a necesitar emplear en contra de esa amenaza o en ese nuevo escenario. Para mí que la policía tiene que ir militarizándose porque las acciones de la delincuencia común van subiendo de escalada, entonces la policía va quedando y necesita de un entrenamiento militar para operaciones tipo militar. El EPP tiene operaciones tipo militar, ¿verdad? Ahora, este comando que actuó en Ciudad del Este también tiene operaciones tipo militar. Entonces, la policía también tiene que adecuar sus medios porque la amenaza es tipo militar. Entonces tendrían que tener también elementos y tendrían que tener primeramente la mentalidad, ¿verdad? Porque empieza por eso, la toma de decisiones. Asumir el problema. Asumir el problema, tener la conciencia de que nos están enfrentando a delincuentes comunes y que lo primero que van a arriesgar su vida van a ser ellos. Claro. Entonces se deben elaborar ahora las políticas y las estrategias en base a la nueva amenaza, al nuevo escenario, ¿verdad? Y tenemos que dejar de preocuparnos si la bala y todo, eso es la parte de la logística pequeña. Nosotros estamos teniendo problemas en el corazón mismo de la seguridad del Estado, que es mucho más importante y es en el nivel superior. Nosotros no podemos, que él no tiene bota, no tiene zapatos, eso después, en la guerra del Chaco, como estuvo diciendo el doctor José Félix Estigarribia, condujo hombres que no tenían instrucción militar, pero era un estratega y gracias a que teníamos una mente brillante, soldados descalzos pudimos tener éxito en la guerra del Chaco. O sea que depende mucho de la conducción, no depende del soldado descalzo o no depende del policía sin bala, depende de la conducción política. Entonces es ahí en donde se tiene que definir qué tipo de amenaza estamos teniendo y qué tipo de policía nosotros necesitamos y qué tipo de fuerzas armadas son necesarias para nuestro país. Felipe, Sí, para el doctor Renato Perrone, en el ambiente político se habla mucho de una eventual asamblea constituyente en poco tiempo más, 1 o 2 años más. ¿Qué cambios habría que hacer en la Constitución en el tema de seguridad específicamente? Porque un modelo parecido que planteaba Toto, yo creo que no mejor entrar hay que cambiar la Constitución, ¿verdad? Porque estamos con funciones muy claras, ¿verdad? Con rango constitucional incluso. ¿Habría planteamiento para hacerlo? Mira, vamos a una asamblea constituyente y en seguridad, ¿qué podemos plantear? Bueno, me entiendo. Esto es un tema que en la cátedra tenés que advertirle cuando es militar lo que vas a hacer los policías tenés que advertirle lo que vas a hacer militar. Pero nosotros vamos a terminar en un Ministerio de Defensa y Seguridad Interna como es en Colombia o como es en Chile. La cuarta fuerza tiene que ser la policía por la forma que se están desarrollando los acontecimientos. ¿Y qué cambio habría que hacer la Constitución para hacer eso? Y los términos, porque se habla de fuerza pública, formarán las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es cuestión de darle sentido nomás a esto. Okay. En el pasado, lamentablemente tenemos que mirar en el pasado. Antes habían las regiones militares. La segunda región era Villarrica, la tercera región era Misiones, cuarta región era Concepción, quinta región fue Curuguatí y el territorio militar del Chaco fue el Chaco. En mucho tiempo hasta que se cambió. El comandante de la región era responsable de todos los elementos, de la policía, de todos los elementos. Era un controlador de toda la seguridad interna del país. A tal punto que el comandante de la tercera división en San Juan Bautista fue responsable de una cantidad de operaciones. La misma cosa, tuvimos un comandante, voy a reservarme el nombre, criterioso, que tenía un buen relacionamiento con el monseñor Marisevich, por ejemplo. Se encargaba, el comandante de la región era una especie de hombre que controlaba toda la situación. Te voy a poner el Chaco. Se van a enojar unos cuantos conmigo, pues finalmente se van a favorecer. Hay marina, hay ejército, hay aviación, hay senat, hay policía. ¿Quién tiene el control? ¿Quién es el comando del Chaco paraguayo? Nadie. Todo Claro, este Chaco cuando es de todos es de nadie. Cuando no es de nadie. Entonces, amigo, te digo así en términos bien guarango, vamos a parar la pelota y vamos a hacer las cosas. Vamos a arrepentirnos de no haber hecho las cosas. Quiero decir, en salvaguarda de nuestros oficiales, tanto de la Fuerza Armada de la Policía. Tenemos excelentes oficiales. Y pongo solamente un ejemplo.
José Luis Casancia, comandante del ejército, un oficial brillante. Así es. Desde el primer curso del colegio militar hasta ahora. Excelente, brillante oficial. Ese hombre está subutilizado. Puede dar mucho más, Casancia. Vos le tenés en la policía a Luis Roja. El actual comandante es un excelente oficial. Hizo la escuela, parte de su formación tiene en Carabineros de Chile. Ese hombre está subutilizado. Porque el autor político no le puede decir lo que tiene, porque el autor político fue el que te tiene que decir, el director técnico fue el que te tiene. Yo puedo ser director técnico incluso sin saber chutar la pelota. Claro. Entonces, eso es lo que tienen que entender la sociedad que nos está escuchando en este programa Sin Vuelta. Y este debate hubo en la historia del Paraguay. Cuando cierto. vino la guerra del Chaco, la gente decía, ¿qué ama de meternos en aquello? Y vino un hombre visionario como Eligio Ayala, y vino un hombre visionario como el general Esquenone, un hombre visionario como el capitán Bozano, que se les olvida, hicieron, o si no esa guerra nosotros perdíamos, en un mes perdíamos esa guerra, si no teníamos la visión de esa gente. Y necesitamos hoy ese hombre, necesitamos a José Félix Estigarribia, necesitamos a Eligio Ayala, necesitamos hombres que miren, acá está nuestro problema, mi querido, una escuela va a poder arreglar, pero un día que él pierda la seguridad va a terminar. Y tenemos excelentes oficiales, general, que Así han es. hecho la escuela de comando de Estado Mayor acá, que han hecho la escuela de capitán allá. Tenemos policía, excelentes policías. El actual director de primera zona, Burgo, también es un buen oficial, muy buen oficial, fue director de la Academia de Policía. ¿Verdad? Tenemos oficiales y oficiales que han perdido la carrera, como aquel comisario Talavera que en Pedro Juan perdió su carrera, habiendo sido un excelente oficial, porque la institución les traga en la coyuntura y en la situación. Mariana. El crimen organizado es definitivamente el principal problema que hoy vamos a enfrentar. Yo me imagino que sí, porque si hablamos del EPP, más allá de que sea o no guerrilla, vamos a hablar de que es crimen organizado. Lo que sucedió ahora y cuando tenemos en cuenta esto, que operan realmente de forma internacional, que tienen una fuente de recursos probablemente más de lo que tengan nuestras fuerzas de seguridad, incluso en conjunto quizás, o por lo menos mejor utilizadas, ¿cómo se combate a este crimen organizado? ¿Podríamos hablar de cuáles son esas estrategias, digamos, qué es lo que podemos hacer en la práctica realmente para poder hacer frente? Hoy, ¿cómo estamos? Hay demasiados cambios que hacer, yo no sé si esto se va a poder hacer, pero así como estamos, ¿qué se puede hacer ahora como para hacer frente a esto? Porque me preocupa lo que decían al comienzo, ¿verdad? Esto Mariana, es una muestra nomás. aquí Mira, hay una si- cosa, Mariana, lo que acá siempre se equivocó la gente, que el desarrollo es un aspecto. El desarrollo es integral. sí, Hay que de pensar acuerdo. en lo social, en lo económico, en lo internacional. Uno puede decir, por acá tenemos que comenzar. Ese es un concepto de la doctrina del desarrollo, es absolutamente equivocado. Todo tiene que estar En en conjunto. el desarrollo, ¿verdad? En Todo conjunto. absolutamente. Y lo mismo en los campos del poder, que a veces molesta cuando se dice cuáles son esos campos del poder. Si vos me preguntás eso, yo no te voy a poder contestar, ni el general probablemente no te va a contestar. Pero sí le podemos decir, señores, piensen, digan, propongan y vamos a ir por el camino que ustedes crean. Le tenemos que dar seguridad a este personal que tiene el apoyo del factor político. Pero si vos no le das ese apoyo, ¿qué él Pasa va a que hacer? probablemente el crimen sí tiene ese apoyo del factor político. Claro, entonces lo Que que no se tiene la tiene que fuerza de hacer, seguridad. se tiene que deliberar en un Estado Mayor, ¿verdad, general? Así En una instancia donde se tiene que deliberar. Dice, el militar no es deliberante, dice. No es deliberante cuando recibe la orden. Claro. Pero puede la- proponer. el debate, Debería de. es deliberativo, No, debería de. fundamentalmente deliberativo. Y esas cosas hay que instalar, por eso yo creo que es muy importante, y nosotros no estamos, yo al contrario, creo que tenemos excelentes oficiales en todas las fuerzas, que le estamos perdiendo, le estamos perdiendo a excelentes oficiales que están muy bien formados, de manera que le digo a la ciudadanía, tengan confianza en su Fuerza Armada, tengan confianza en su policía, tenemos buenos policías, tenemos buenos militares, pero tenemos que darle nosotros, la clase política, la oportunidad que ellos, Y y eso no es lo que no meternos tenemos. más, no meternos, no metemos en la Fuerza Armada y en la policía, la clase política o los políticos. Para contestarles nomás, Sí. para ampliar un poco, ¿se imaginan ustedes que el crimen organizado tiene la tecnología, accede a la Claro. tecnología y tiene la información para que la policía o las Fuerzas Armadas puedan acceder a un sistema nacional de inteligencia
vamos a decir, satelital, ¿verdad?, que tiene el crimen organizado, va a tardar mucho tiempo. Entonces, hay una, en los medios, en los recursos y en las ideas, hay crimen organizado que tienen casi, son como un estado paralelo en cuanto a recursos, ¿verdad? Entonces nosotros estamos en una situación en donde, y siempre se dice académicamente y también en la realidad, las luchas de las IES, la inteligencia versus la imaginación. La inteligencia es lo que el Estado puede proporcionar a sus fuerzas en cuanto a recursos para obtener la información y que de esa manera se puedan tomar mejores decisiones. Pero la imaginación hace de que el terrorista pueda hacer volar las Torres Gemelas, el símbolo económico norteamericano, ¿verdad?, con aviones comerciales, o sea, De su propia bandera. con su propia bandera. Entonces, estamos ante una situación en donde la imaginación, ¿verdad?, siempre va a estar por delante. Es por eso que la prevención y la optimización de los recursos es muy importante, a lo mejor no para eliminar totalmente, pero por lo menos para minimizar los problemas que estamos teniendo. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Muy bien, quiero agradecer a la gente de Luomo por acompañarme en esta edición de Sin Vueltas, como lo hacemos desde hace mucho tiempo, y para lo que se viene también, lo que ya está por las mañanas, sí, lo que ya está por las mañanas, y lo que se viene también en momentos de alto compromiso, ustedes saben, ¿verdad? Bueno, General Liceras, hay una inteligencia de policía, una inteligencia militar, tiene que haber una sola. El temor está siempre diciendo, si tenemos inteligencia, esto es la primera puerta a que políticamente alguien lo pueda utilizar, la persecución y demás. ¿Se debe fusionar? ¿No se deben fusionar las inteligencias como tal? Se tiene que tener una inteligencia a nivel nacional. Okay. Y la inteligencia tiene que abarcar no solamente la inteligencia es información de la policía, de los militares, la SENAT, el Banco Central, inteligencia económica, ¿verdad? La inteligencia cultural que nosotros estamos haciendo en cuanto a la información que están recibiendo nuestra población. Y porque es mucho más importante que conquistar las fronteras físicas, territorio, es conquistar la mente de la población y conquistar las economías. Entonces la inteligencia no se reduce solamente a amenazas armadas, también están. Y ese sistema nacional de inteligencia, ese sistema nacional de información, es el que necesita el Estado. Nuestro Estado funciona a ciegas. ¿Por qué? Porque tenemos el problema del mal empleo de la inteligencia en el pasado, cuando se hacía inteligencia política para perseguir a adversarios políticos, ¿verdad? O cuando existía el problema este-oeste, en donde se necesitaba inteligencia para enfrentar al problema rojo, el problema comunista, en toda Latinoamérica. Entonces era un tipo de inteligencia, ¿verdad?, que quedó muy mal visto por toda la población. Como una amenaza social. Una amenaza social prácticamente, ¿verdad? Entonces, pero hoy, transcurrido ya tanto tiempo de la caída del muro de Berlín, etcétera, ¿verdad?, nosotros necesitamos una inteligencia integrada. ¿Y en dónde tiene dificultad el Sistema Nacional de Inteligencia? En la conducción política en el propio Congreso, porque dicen, si le ponemos a un policía, o le ponemos a un militar, o le ponemos a un político que sea de un color, cada uno va a querer llevar hacia. No tenemos ese sentimiento, el ser nacional, el sentimiento patriótico de pertenencia a un país para poder llevar a este país. Lo que pasa, general, perdón que le interrumpa, es demasiado poesía eso. Es poesía, pero es en la práctica lo que se da es un enfrentamiento con el grupo narco más importante del mundo. Y uno puede decir, cierto, liqui en Paraguay porque somos vulnerables, pero también tienen todo su mercado, todo su comando están en Brasil. ¿Y por qué no eligen Chile, por ejemplo, que tiene un sistema integrado de inteligencia? Eso le pregunto yo a usted. O no, digo, Uruguay. Uruguay. No van a estar. O Uruguay, por 10 ejemplo. Ni 10 días. No. van a estar ni en Uruguay ni en Chile. Donde existe un sistema, el Estado tiene un sistema integrado de inteligencia. Estas organizaciones criminales así tienen muy poca vida. ¿Por qué? Porque hay combinación de recursos, hay combinación de esfuerzos, y es lo que a nosotros nos falta. Es cierto, es poesía, pero todas las construcciones se hacen primeramente en base a poesía y después se hace en el terreno, ¿verdad? Entonces es muy importante también la parte filosófica, doctrinaria, etcétera,
de lo que es la defensa y lo que es la seguridad, porque si nosotros nos vamos solamente a la parte ya de la ejecución, sin tener la planificación y sin tener las estructuras doctrinarias, ¿verdad? Sin tener la poesía, entonces vamos a estar siempre como estamos. Y lo que vos decías es la pregunta. En la Argentina se cometió un error muy grave. Ellos agarraron la prefectura naval, separaron de la Armada Nacional. Gendarmería separaron del ejército. Fueron creando fuerzas paralelas a los efectos por cuestiones políticas. ¿Y qué estamos viviendo en este momento, nuestros hermanos argentinos que están viviendo? Un debilitamiento total de su sistema de seguridad interna también. Un país con una inseguridad tremenda. El Gran Buenos Aires, una parte cuida Gendarmería, otra parte cuida Prefectura, otra parte cuida Policía Federal, otra Policía Metropolitana. Eso es un desastre. Esto, por ejemplo, en Chile, hay cerebro, no te van a permitir que hagan eso. En el Uruguay no van a permitir que hagan eso. Y en la Argentina es un desastre. Doctor, gracias por acompañarnos. Muy amable. Gracias. Gracias por analizar. Muchas gracias por acompañarnos. la invitación. Es un tema apasionante porque hay mucho todavía que ver y sobre todo hay una construcción todavía que se tiene que realizar. Voy a evaluarlo de ustedes. El Servicio de Inteligencia me va a decir sobre quién voy a tomar la decisión final de quién nos acompaña ¿Quién mañana. queda sobrevive mañana? Sí. Yo, pues, no hay inteligencia, es una cuestión de agrado personal. Así que Felipe, gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos mañana. Chao.